Em, Estoy grabando ahora la sesión y bueno, aprovecho de darle las bienvenidas a todos y todas a la última sesión del curso de la geopolítica en el contexto de las transiciones ecológicas. Y bueno, tengo el gusto de presentarles a María Teresa Infante, que es profesora titular de la Universidad de Chile, de la Facultad de Derecho e Institutos de Estudios Internacionales, que ejerce desde el 2020 como jueza del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Es ex embajadora de Chile ante el Reino de los Países Bajos, fue coagente en casos ante la Corte Internacional de Justicia y ha representado al país ante organizaciones y cortes con sede en La Haya. María Teresa, bienvenida a esta clase. Te dejo el espacio para que tomes el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. Es un agrado y un incentivo participar en este ciclo donde van a abordar temas tan interesantes y tan complejos, con una realidad, como se dice, geopolítica y sociopolítica y económico-política muy rica, donde se requieren definiciones y afirmar lo que se tiene. Nuestro punto de referencia es naturalmente la adopción de un acuerdo ambicioso el año 2023 para regular la conservación y el uso sostenible de recursos que se encuentran más allá de la jurisdicción nacional y que se refieren a recursos que componen lo que se llama una diversidad biológica marina. Es un acuerdo ambicioso, puesto que este genera unos instrumentos y una estructura decisional importante. Y además tiene un impacto en una zona muy amplia de nuestro planeta, donde si tomamos en consideración que más o menos el 70% del planeta está constituido por agua, por mar, de esa parte hay un porcentaje importante donde los recursos marinos estarán adscritos a este acuerdo. Pero el acuerdo tiene que pasar determinados obstáculos todavía. Ya superó uno, fue ratificado por 60 países que le permitieron su entrada en vigor y actualmente son más de 90 estados o partes que se han unido a la vigencia de este acuerdo. Pero hay, por supuesto, participaciones importantes que habrá que buscar, incentivar, modelar. Signatarios tiene un número muy considerable y, por supuesto, eso significa una adhesión política alta, muy alta, más de 140 signatarios. Y, por supuesto, que tenemos que ver nosotros el Estado que va evolucionando día a día. Este acuerdo se inserta dentro de una temática mucho más amplia que innova en el derecho del mar y que se refleja en un conjunto de principios que el año 92 se adoptan en Río de Janeiro, donde se habla de una ordenación integrada y un desarrollo sostenible de las zonas costeras y las zonas marinas, entre ellas la zona de economía exclusiva, y también hay una referencia importante a temáticas de alta mar. Pero el medio marino fue muy profundamente abordado como una óptica que interviene, que enriquece, que ilumina el derecho del mar de la época de ahí en adelante. En la conferencia Río más 20, que es del año 2012, bien interesante, la vemos ya tan lejana, ¿no? Y es verdad, es que es muy enmarcadora de la temática. Ahí ya se habla de la importancia de la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de zonas fuera de la jurisdicción nacional, la importancia de abocarse a esta temática donde comenzó a esbozarse una preocupación internacional en torno a la minería marina y en torno al régimen de la minería marina y eh, toda la zona de fondos marinos y los recursos minerales, porque en torno a esa realidad es que se empieza a apreciar la realidad de la diversidad biológica que se encuentra en las zonas de alta mar y de fondos marinos oceánicos. Aquí también tenemos nosotros otro aspecto más que nos llama la atención. En el 2015, ustedes saben que la comunidad internacional adoptó los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y al adoptarse los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se observó
además fenómenos que ocurrían en el mar y que estaban asociados al cambio climático y donde esta biodiversidad marina podía ser afectada o estaba siendo afectada. Y me parece que es importante unir conceptualmente los fenómenos que se van estudiando, no jurídicamente, sino que estudiando desde el punto de vista científico y técnico y cómo ellos van generando demanda de regulación jurídica, una mayor demanda. Y en esta materia tiene que ver con la capacidad que tiene el océano para absorber el anhídrido carbónico y las emanaciones que vienen por la atmósfera. Entonces se plantea un tema bastante amplio, que es el de la gobernanza de alta mar. ¿Por qué en este panorama que viene ya desde fines de los años 80, comienzo de los años 90, y que es un ciclo hasta el desarrollo sostenible, se solicita o se piensa que se requiere un instrumento jurídicamente vinculante para la biodiversidad? La pregunta tiene respuesta económica, política, científica y por supuesto también jurídica, porque gobernanza va de la mano con la capacidad de crear instituciones y de crear regímenes. Y ahí es donde se van generando ciertos compromisos globales para proteger la biodiversidad marina frente a los riesgos, a amenazas y también a una realidad importante, que algunos estados dicen yo quiero también participar de los beneficios de este aprovechamiento. Y por eso es que se piensa que se requiere una cooperación importante. Si lo miramos desde el punto de vista jurídico, aquí tenemos nosotros un área que ha sido vista en el derecho tradicional como un área común, como un bien común, donde se aplican las libertades. Para algunos, los recursos en este bien común son recursos apropiables, o sea, hay una eh, apropiabilidad de recursos que no son de nadie, en un área común. Y para otros hay que trabajar por una unidad conceptual diferente, que es la de que los recursos son apropiables, pero en la medida en que constituyen un patrimonio común. Y por lo tanto los beneficios de esa explotación deben también eh, aplicarse hacia la comunidad internacional, o sea, aplicarse un concepto de patrimonio común de la humanidad. Y estos son orientadores de un debate muy importante que se da durante más de una década en Naciones Unidas respecto de estos recursos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí? Aquí solo tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un área donde no existe titularidad exclusiva por soberanía. Hay estados soberanos en la comunidad internacional, pero ellos se pueden proyectar en el área común, pero ellos no proyectan su soberanía exclusiva. Y esto nos hace más complejo el abordar el tema de su regulación. Ahora, también nos preguntamos nosotros si es necesario entonces crear organizaciones mundiales o regionales o sectoriales por especies para regular actividades humanas. ¿Existen algunas organizaciones? Sí, existen. Organizaciones vinculadas a recursos, la Organización sobre los Fondos Marinos para los Recursos Minerales, y por lo tanto nos preguntamos si el mandato de esas organizaciones es suficiente base para abocarse al trabajo sobre la biodiversidad marina. Hay regímenes internacionales, es decir, hay normas, procedimientos para tomar decisiones, procedimientos decisionales y organizaciones basadas en áreas temáticas que pueden ser ambientales sobre recursos y que están procurando regular comportamientos y que tienen una aplicación hacia ciertas áreas en especial. Por ejemplo, acuerdos sobre protección del medio marino o acuerdos sobre determinadas especies o el acuerdo sobre pesca de peces transzonales. O sea, hay regímenes. ¿Y ellos qué relación pueden tener con la biodiversidad marina y los estudios de la genética? Aquí nosotros tenemos un plan de análisis muy interesante. Un nuevo acuerdo, entonces,
no es una mera réplica de los acuerdos existentes, sino que crean obligaciones, un nuevo acuerdo debe crear obligaciones especiales para los estados y que ojalá incluya a los estados que ya son parte de acuerdos específicos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la gestión de áreas, áreas marinas, instrumentos de gestión de áreas, que pueden tener otros acuerdos. Lo tiene, por ejemplo, el régimen de la minería marina. Lo tiene este instrumento, el régimen de la prevención y control de la contaminación en el mar, el convenio MARPOL a nivel internacional. Lo tiene también, en la medida en que se implemente, el acuerdo sobre especies transzonales en alta mar. Pero nosotros estamos hablando de aquí estamos hablando de una unidad de especies que va más allá de aquella regulada por esos acuerdos. Y por eso es que nosotros tenemos que ver de qué manera nosotros vamos a regular recursos que se encuentran en alta mar y en la zona a donde se regulan los minerales y que sea un acuerdo con institucionalidad y una estructura que nos permita tomar decisiones sobre recursos marinos genéticos en esa zona, crear áreas marinas protegidas, establecer mecanismos para compartir beneficios que sean respetables por parte de los otros acuerdos vigentes en esa zona. Es un mandato muy complejo y por eso la negociación tomó mucho tiempo. Durante décadas se habló de que las áreas más allá de la jurisdicción nacional eran áreas de libre acceso. Pero a partir de esta mirada que nos da Río de Janeiro más 20, y otras negociaciones internacionales, y el desarrollo que tiene el propio régimen de la minería marina, surgió una preocupación muy interesante, que es la interrelación de las actividades que se estaban desarrollando con otras preocupaciones, con la necesidad de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina. Si no hubiera habido esta preocupación, nos habríamos satisfecho con los regímenes parciales y que en cada régimen parcial aparece una preocupación sobre la biodiversidad marina. Pero esto no satisfizo a la comunidad internacional, que avanzó hacia parámetros más exigentes y más comprensivos. Aquí nosotros tenemos una enumeración de modelos que se aplican en alta mar y que se abocan a recursos marinos vivos y no vivos y que tienen una aplicabilidad hacia la biodiversidad, pero desde el punto de vista de una perspectiva específica. Ven ustedes, tenemos la Organización Marítima Internacional, la Autoridad de Fondos Marinos, tenemos también los acuerdos pesqueros importantes y tenemos también todo el impacto que tiene el régimen antártico desde el punto de vista de los recursos marinos vivos. Las organizaciones pesqueras a nivel internacional que tienen una excelente nomenclatura que nos lleva a mirar cómo se pueden los estados involucrar, por ejemplo, con el tema de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, los sistemas de seguimiento de los buques, etcétera, con listas consolidadas de buques, etcétera. Muy importante. Y tenemos nosotros aquí un conjunto, una descripción de organizaciones dedicadas a determinados recursos a nivel internacional. O sea, hay un acervo importante que nos llevaba a mirar acerca de si había un gap, o sea, un área no regulada en este mundo que parece tan regulado y que no lo es tanto. ¿Ya? Todo el tema de mares regionales, el medio ambiente, etcétera. Y vamos a pasar a ver ahora lo específico de los recursos marinos genéticos, que es lo que nos interesa, que fue regulado el año 23 y que complementa o se superpone a esta otra regulación parcial o específica. Puntos políticos para tener en cuenta. Muchos estados en desarrollo, no unánimemente, pero muchos estados en desarrollo eran partidarios de una regulación al estilo
del patrimonio común de la humanidad. ¿Por qué? Para poder incorporar mecanismos para pasar de aquellos estados que poseen tecnología y capacidad de explotación a aquellos estados que no poseen la tecnología y tienen menos capacidad de acceso a dichos recursos. O sea, hacer una distribución equitativa, de beneficios. Y hay estados que piden mecanismos para distribuir beneficios. Algunos estados desarrollados, no unánimemente, tuvieron una opinión distinta. Dijeron que no era necesario un régimen de acceso o distribución de beneficios en estas áreas, que bastaba con lo que ya teníamos en materia de pesca, medio ambiente, minería marina. Ahora, muchos estados hablaron también déjeme ver aquí, ¿de qué? Que los mayores beneficios para la humanidad provendrían de una mayor disponibilidad de conocimientos, que no era necesario una institucionalidad más desarrollada para poder acceder a mayores conocimientos y productos derivados del aprovechamiento de recursos genéticos en el mar. Y que ese mejor conocimiento podría contribuir a la alimentación, a la salud, por la vía de la ampliación del conocimiento científico, etcétera. Pero se estimó que esto no era suficiente, es decir, que los conocimientos no iban a proceder automáticamente de la mayor creación científica, sino que había que tener mecanismos para compartir datos y transferir tecnología. Y en el mejor de los casos, un sistema de distribución de beneficios que fuera monetario y que fuera no monetario. Todo esto es lo que enriquece la perspectiva hasta que se adopta la decisión de pasar a una negociación para una mayor gobernanza de esta zona de alta mar respecto de estos recursos. Y por eso es que se habla de la gobernanza de alta mar, un tratado de alta mar, que es un término un poco podríamos decir, ilusorio, porque la verdad que no es un tratado que regule el alta mar en su conjunto, pero regula un área muy importante de alta mar, que es el acceso y aprovechamiento a los recursos marinos genéticos, que es algo que no estaba contemplado, no está contemplado en la Convención del Derecho del Mar y no está contemplado en otros regímenes aplicables a recursos específicos como los que veíamos: atún, especies transzonales, el tema de los cetáceos, por ejemplo. Y se pensó por una gran mayoría de estados y que dieron finalmente el acuerdo general en la Asamblea General de que había que buscar un esquema de protección de la biodiversidad afirmando ciertos principios, establecer mecanismos y completar vacíos regulatorios que ya existieran. ¿Por qué avanzó el tema entonces? Por un tema político, un tema científico y un tema de carácter jurídico, que es como regular aquellos vacíos que se encuentran en el aprovechamiento de estos recursos. La investigación por países es desigual y la posibilidad de obtener los beneficios es también desigual. Entonces se habla de avanzar por una perspectiva normativa para hacer, completar o equilibrar esa desigualdad. Esto es una explicación política. Hay temas entonces de interés económico y jurídico que se vinculan y que transfieren su potencial de generar conocimiento, compartir beneficios, desarrollar de la capacidad institucional y científica, fortalecer la cooperación internacional en materia de ciencia y tecnología, compartir resultados, compartir conocimiento, datos, muestras, información. Y a esto es lo que se aboca el tema de déjenme ver aquí, el tema de la eh, negociación, cuando ya se abre el camino y se adopta la resolución por la Asamblea General que dice: vamos a ver en un paquete 4 grandes áreas que van desde el conocimiento de los recursos, la evaluación del impacto ambiental y el compartir beneficios. Las actividades de investigación científica no constituyen una base para reivindicar parte alguna del medio ambiente o sus recursos.
no es suficiente. Vamos a ir nosotros a un aspecto más desarrollado. El derecho internacional, entonces, es invitado a tener un rol activo, a establecer un estatus jurídico para el acceso a los recursos en alta mar. eh, Vacíos jurídicos, completar vacíos jurídicos. El acuerdo no se pronuncia si es exclusivamente patrimonio común o está regulando recursos que son de apropiación más libre. Pero el acuerdo tiene un alto aroma en sus principios de patrimonio común, es decir, de compartir el conocimiento y beneficios. Y vamos a ver los instrumentos que van regulando este debate. ¿Qué interesa además en este debate? Por eso hablamos del aspecto económico, que hay un interés comercial en estos recursos. Muy fuerte aprovechamiento actual en la industria farmacológica, farmacéutica. Drogas aprobadas por la Agencia Europea de Medicinas, por Estados Unidos y otros estados, incluyendo Japón, a partir de el desarrollo de investigación aplicada sobre recursos marinos genéticos. En la cosmética, la biotecnología basada en microorganismos, etcétera, alimentación, ácidos grasos o poliinsaturados, omega 3, etcétera. Y nosotros si vemos el cúmulo de patentamientos, etcétera, la tendencia a nivel mundial es un incremento interesantísimo de productos que se van basando en un mejor conocimiento y desarrollo de recursos marinos genéticos. Estos cuadros están tomados del segundo informe mundial sobre los océanos de Naciones Unidas del año primero. Este es del 2022, el segundo informe de los, del World Ocean Assessment, que es un documento público que ustedes pueden consultar. Y la interesante realidad de que hay la mayor diversidad en recursos genéticos se encuentra en el mar, más que en la tierra. Por eso es que hay interés en regular este marco, o este cuadro, más bien dicho, al cual enfrentan los estados. Hay una mayor diversidad biológica, hay mayor grupo de animales, hay mayor grupo de especies en esta área. Y si vemos por países, lo he tomado este cuadro de la Organización Internacional de Propiedad Intelectual, o sea, de los patentamientos reales. Nosotros nos encontramos con regiones muy activas. Una región muy activa es el Asia Oriental, que corresponde a nuestro Pacífico Occidental. Muy activa. Después viene Norteamérica, después viene Europa, norte de Europa, Europa Occidental, ASEAN, ya mirada en términos específicos, Australia, Nueva Zelanda. Y nosotros nos encontramos a nivel que podríamos decir eh, menor, pero no deja de ser interesante que Sudamérica está presente en el patentamiento también. Eh, en lugar, aquí nosotros tenemos 1.500 patentamientos y tenemos nosotros 14 en el caso de Sudamérica. Y debe haber mucho más, ¿ah? Indonesia está muy alto, Singapur, Malasia, Vietnam, Filipinas, Tailandia, etcétera. Bien, muy interesante. Y por países, ¿ah? Estados Unidos, por países individuales más alto, Japón viene después y después China y después Europa. O sea, estamos en un mundo vivo donde hay muchas regiones que están presentes. No son solamente Estados Unidos y algunos países europeos. Asia está muy presente. Y América Latina, posiblemente Brasil es el que está más presente y puede estar presente Chile también en esto. En un mundo donde casi 2/3 del océano se encuentra fuera de la jurisdicción nacional, parte de esas aguas son de la zona de economía exclusiva, la Convención de Naciones Unidas del Derecho del Mar desarrolló importantes capítulos regulatorios de los espacios marítimos, pero en esta materia la convención acoge nuevas negociaciones. Y una de estas nuevas negociaciones es el acuerdo BBNJ. No es un marco exhaustivo el de la CONVEMAR, pero es un marco que acoge la posibilidad de que haya eh, otras regulaciones, como tenemos en materia de pesca y de minería marina.
desarrollo farmacéutico importante que ya mencionamos, el uso de la ingeniería genética, de manera a acoger la ingeniería genética que en algunos estados han desarrollado de forma importante. Ahí tenemos Japón, Estados Unidos, China, países asiáticos, etcétera, algunos de Sudamérica, y nosotros vemos la posibilidad de el uso de esta ingeniería, ya sea in situ, obteniendo las moléculas biológicas, ex situ, extrayéndolas y llevándolas a otros laboratorios o centros de cultivo, in vitro, que codifica las proteínas específicas, y in silico, que es el uso de secuencias de ácido nucleico almacenadas como información digital para crear proteínas. Es decir, hay muchas fórmulas para este aprovechamiento. Y nos preguntamos nosotros dónde puede estar un país como Chile, como Perú, como Argentina, Ecuador, en este aprovechamiento tan diverso. Y a esto es lo que se aboca nuestra maravillosa convenio desde el año 2004 en adelante, cuando crea un grupo de trabajo y después se orienta hacia un instrumento que es específico. Y aquí vamos a ver entonces nuestro acuerdo, probablemente tal, asociado a otros acuerdos que también ven temas de biodiversidad, algunos incluso de bioseguridad. De algunos de ellos Chile es parte. Chile es parte del convenio sobre biodiversidad, pero que no se aplica al alta mar. Tiene un potencial con temas de alta mar, pero no se aplica específicamente. Está el protocolo de Cartagena sobre bioseguridad, que es muy importante, el protocolo de Nagoya sobre acceso a recursos genéticos y distribución equitativa de beneficios, que se aplica a los estados que son partes, Chile no es parte de este convenio, el convenio de Kuala Lumpur y responsabilidad compensación, que está asociado al protocolo de Cartagena, el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos de la FAO, del cual es parte Chile, los objetivos de Kunming y Montreal para la expansión de las áreas de protección para la biodiversidad y que establece una especie de compromiso, de 30%, 30 y 30 en mar y tierra, en fin. Y veamos nuestro acuerdo del año 2023. Se logra este acuerdo muy interesante, que por supuesto tiene algunos votos que no son favorables, pero son muy minoritarios. Disculpen, no votos negativos, pero sí abstenciones. Pero es un acuerdo que es negociado por consenso y se logra un texto finalmente por el acuerdo amplio. Es un acuerdo eh, innovador porque establece más instituciones y obligaciones no existentes hasta la fecha. Está estructurado en torno a principios, creación de órganos, procedimientos decisionales y conductas bien muy reguladas. Es un convenio por eso que yo considero que es bastante innovador. Vamos mucho más allá de la Convención del Derecho del Mar. Vamos a hablar un poquito de sus definiciones fundamentales. ¿Qué son los recursos marinos genéticos? ¿Y qué es la participación justa y equitativa en los beneficios? ¿Qué herramientas de gestión contempla? ¿Cómo regula la evaluación del impacto ambiental y la creación de capacidades y la transferencia de tecnología? En definición, recursos marinos genéticos, nosotros seguimos la definición que contempla el Convenio sobre Biodiversidad, que es el más importante que ya definía estos recursos. Recursos genéticos se entienden aquellos que contienen el material genético de valor real o potencial. Y el material genético es aquel que constituye de origen vegetal, animal o microbiano o de otro tipo, que contiene la información sobre, o que contiene la unidad funcional de la herencia, es decir, que puede ser reproducido, unidades funcionales de herencia. Y esto es muy importante porque ahí es a lo que se aboca el estudio de quienes acceden a los recursos para lograr producir otros productos, otros resultados, no solamente la materia viva. Y tiene, ahí eso es lo que le da un enorme valor económico.
como veíamos nosotros el tema de la farmacéutica, la cosmetología y otros usos. Ahora, ¿qué principios y enfoques incorpora este acuerdo? Un principio interesante que es el principio de quien contamina paga, es decir, que el que genera una contaminación en un modo de producción, en una actividad X, debe incorporar los costos de los efectos dañinos para el medio ambiente con su actividad. El principio del patrimonio común de la humanidad, que es aquel que lleva a dinamizar el compartir beneficios para terceros, no solamente para el que lo está aprovechando. La libertad de investigación científica marina, que no es denegada por el convenio, pero investigación científica marina no significa el aprovechamiento con un aprovechamiento económico con mayor valor. Después tenemos nosotros otras libertades del mar, que son la libertad de navegación, la libertad para instalar cables y tuberías submarinas, la libertad de sobrevuelo, etcétera. El principio de equidad y distribución justa y equitativa de los beneficios, que es un componente que agrega este acuerdo a la libertad de investigación científica. El principio o enfoque precautorio, según corresponda, porque hay estados y hay, sobre todo estados, que no consideran que es un principio el enfoque precautorio, pero para los efectos, es decir, para los propósitos de la regulación y del empleo de este enfoque, el resultado es el mismo. Y después tenemos el enfoque ecosistémico, importante. El concepto ecosistema no está definido en el derecho del mar, probablemente tal, sino sí en la eh, Convención sobre Diversidad Biológica. El enfoque integrado de los océanos, de gestión integrada, perdón, de los océanos. Es decir, que al gestionar los océanos, nosotros no consideramos exclusivamente una actividad, sino que los impactos que esa actividad puede tener en otros usos de los océanos, incluyendo la conservación y preservación del ecosistema, que ha sido aceptado incluso por la jurisprudencia del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, y que le pone mucho énfasis la opinión consultiva sobre el cambio climático del año 2024. Y eh, otros puntos que también están en el área de los principios que deben ser tenidos en cuenta al autorizarse una actividad, al realizarse una actividad y al aprovecharse los recursos marinos genéticos. Mejores conocimientos, información científica, en fin. Y al hablar de la integridad de los ecosistemas, estamos nosotros haciendo referencia a los servicios del ciclo del carbono, que sustentan el papel que tienen los océanos en la cuestión de la regulación del clima a nivel mundial. O sea, este es un acuerdo muy avanzado para efectos de tener en cuenta una mirada completa del ecosistema, incluyendo el rol que tienen los océanos en la preservación y en la regulación del clima a nivel internacional. Y por supuesto que hay una componente que es social y antropológico, que tiene que ver con la promoción y la consideración de las obligaciones hacia los pueblos indígenas y las comunidades locales, cuando se tomen medidas para abordar la conservación de estos recursos y el uso sustentable de estos recursos. El tema de la contaminación, etcétera. Y el elemento político, que es el núcleo que muy activador, muy activo en la negociación de este acuerdo, que fueron los pequeños estados insulares en desarrollo y los países insulares, los países menos adelantados y los estados insulares en desarrollo. Muy importante. Y el reconocimiento de intereses especiales de los países en desarrollo sin litoral. La regulación del acceso a los recursos marinos genéticos es otra perspectiva importante. Esta regulación del acceso implica una obligación de notificar las actividades respecto de estos recursos. ¿A quién se va a notificar? A la Secretaría.
que es lo que Chile está procurando tener en el país, y que se instale en el país y que se definirá cuando la primera vez que se reúna la Conferencia de los Estados Parte, probablemente tal. Imagino que será el próximo año. La notificación de las actividades, la notificación de la secuencia digital de dichos recursos, es decir, la información del recurso y con el estudio que se hace de la secuencia digital, a la cual nosotros vamos a aplicar más conocimiento y vamos a poder establecer propiedad intelectual sobre ese mayor conocimiento. Pero la unidad de secuencia digital probablemente tal será informada y deberá integrar un banco de datos importante, que es lo que se llama el mecanismo de facilitación, recepción de la información y la generación de la identificación estandarizada. Vamos a ver cómo funciona esto en la práctica, pero es algo muy interesante que amplía el conocimiento a nivel internacional. Acceso al conocimiento tradicional, es donde va a haber que observar si hay poblaciones indígenas o pueblos indígenas o comunidades locales que estén asociadas a ellas. Eso no lo sabemos todavía. Y por supuesto, el acceso tiene que considerar las prioridades de los países insulares y en desarrollo. Lo importante de esta mirada es de que la aplicación del convenio está concebida, o sea, el convenio está concebido para aplicarse a un área más allá de la jurisdicción nacional en relación con actividades que se vinculan a recursos genéticos marinos y de información digital sobre secuencias de esos recursos genéticos, recursos genéticos marinos más allá de la jurisdicción nacional. Ese es el foco del convenio. Recursos genéticos marinos más allá de la jurisdicción nacional, en un área más allá de la jurisdicción nacional. Y por eso es muy importante que los estados, tanto con litoral como sin litoral, participen de este convenio, porque eso les permitirá estar tomando parte en el aspecto decisional, recibirán las notificaciones y tendrán acceso a la plataforma de conocimientos que se vayan generando. Este acuerdo que se aplica a esas actividades con respecto a los recursos genéticos marinos y a la información de secuencias digitales, este convenio eh, no se aplicará en una parte del mismo. La parte 2 a la pesca, que está regulada por el derecho internacional pertinente, la parte correspondiente de alta mar y la parte correspondiente a la vinculación entre alta mar y zona de economía exclusiva y plataforma continental, y a peces o recursos marinos que han sido capturados en la pesca y actividades relacionadas con la pesca en áreas fuera de la jurisdicción nacional. ¿Por qué se deja fuera este tema? Sin perjuicio que se debe tener en cuenta en la actividad pesquera su impacto en esta materia, porque la actividad pesquera ya es regulada por acuerdos regionales de pesca o por el derecho del mar general, y la pesca sigue siendo una actividad que es de acceso libre, regulada a través de la vía de la participación del Estado del pabellón o de los estados de puerto a donde se desembarcan los recursos pesqueros. Esto fue parte del equilibrio de la negociación. Regulamos el recurso marino genético, pero la pesca propiamente tal, que está regulada, continúa siendo regulada por esos acuerdos específicos, el atún, por ejemplo, y otros. En la práctica va a haber una gran vinculación, porque los recursos marinos genéticos pueden estar en los recursos marinos vivos, ¿no es cierto? O sea, no solamente están en las algas, que son recursos marinos vivos, en los peces pueden estar también y que pueden ser descubiertos en combinación con otras actividades, por ejemplo, la minería marina o submarina. No regula el acuerdo las actividades militares de una parte, incluidas las actividades militares de embarcaciones y aeronaves gubernamentales dedicadas a servicios no comerciales. Y aquí aparece el tema de la investigación científica en actividades que están asociadas a embarcaciones militares.
que es un tema que se plantea también desde el punto de vista de la aplicabilidad de este acuerdo. Aquí está la pesca excluida de la parte 2. ¿Qué alcance tiene esto? No se aplica el acuerdo entonces a la pesca regulada por acuerdos especiales y por el derecho internacional pertinente, eh, y los peces u otros recursos marinos vivos que se sabe que han sido capturados en actividades pesqueras y relacionadas con la pesca en zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. Pero puede haber recursos marinos vivos, peces que no estén regulados por estos acuerdos y que puedan ser, a los cuales se les puede aplicar este acuerdo. Y las actividades militares. Esto es decepcionante para los que creen que se aplica a toda la actividad sobre recursos marinos vivos en el alta mar. No es tan decepcionante, porque el acuerdo está trayendo a- al estudio y a compartir los beneficios de ese estudio a estados que no tienen ninguna participación en el aprovechamiento de recursos marinos genéticos desde el punto de vista de la farmacéutica, otros aspectos más, la salud, etcétera, y el conocimiento de la genética de los recursos marinos vivos, a los cuales no se accede hoy día por nadie. Ahora, el acuerdo se aplica de manera que debe aplicarse de manera que no perjudique los derechos y no perjudica los derechos y la jurisdicción que los estados tienen en la zona económica exclusiva. Es decir, estas actividades no se aplican a las otras zonas que están reguladas por el derecho exclusivo de los estados ribereños. El acuerdo contempla arreglos institucionales innovadores. Establece una conferencia a estados partes que debe actuar por consenso y a falta de consenso por una mayoría de 3/4 presentes y votantes. ¿Y quiénes son los que determinan que no hay consenso? 2/3 de los Estados miembros. Importante esto. Crea un órgano científico y técnico, crea un mecanismo de facilitación para compartir el conocimiento, crea un comité de acceso y participación en los beneficios, monetarios y no monetarios, crea un comité de capacitación y de transferencia de tecnología marina, que es muy importante para países como Chile, por ejemplo, para que sus técnicos e investigadores participen, un mecanismo de implementación y cumplimiento y una secretaría. Aquí tenemos nosotros la nomenclatura de estos órganos importantes, que van a ir ellos interactuando unos con otros. ¿Qué obligaciones crea para las partes? Tenemos un ratito más. Obligaciones para las partes. La primera gran obligación, inspirado en los principios que enumeramos antes y mencionamos antes, eh, la primera gran obligación es la de adoptar medidas legislativas, administrativas y de política para asegurar asegurar que los recursos genéticos marinos y la información digital sobre la secuencia de recursos genéticos marinos que sean aprovechados por las personas naturales o jurídicas bajo su jurisdicción se depositen en repositorios y bases de datos de acceso público, nacional e internacional. O sea, es el compartir el conocimiento. Esto es importante. ¿Ah? Y la creación de este banco, repositorio de bancos de datos de acceso público de carácter nacional e internacional. Otra obligación importante, obligación de cooperar internacionalmente, proporcionando el conocimiento a esos datos, haciendo una evaluación de impacto ambiental que es informada públicamente. Muy importante, obligación que no existía en el derecho del mar general. La creación y el desarrollo de capacidades de las partes, el compartir conocimientos y el desarrollar conductas y actividades para la transferencia de tecnología marina. O sea, es muy ambicioso. Las partes además deben asegurar que se notificará pública y oportunamente
por las vías adecuadas, que esas las crea el convenio y para eso existe la Secretaría, de la actividad de los operadores que están regulados en su derecho interno, que van a ir a acceder a capturar estos recursos y a tener un mayor, desarrollar un mayor conocimiento sobre la secuencia genética marina digitalmente. Y la evaluación del impacto ambiental, que deberá también ser notificada públicamente. O sea, las actividades van a ser ellas informadas internacionalmente. Debe notificarse si hay evaluación de impacto ambiental en la medida en que esa actividad puede tener, puede ocasionar una contaminación considerable, dice el convenio, o eh, generen un cambio importante en el medio marino, importante y perjudicial en el medio marino. Es decir, hay una obligación de realizar una evaluación del impacto ambiental si la actividad puede causar una contaminación considerable u ocasionar cambios importantes en el medio marino y perjudiciales en el medio marino, no solamente un cambio importante. Se tomó el estándar que contiene el derecho del mar, que establece el derecho del mar para efectos de la contaminación. Es decir, si una actividad de investigación científica y la captura de determinados recursos en el fondo del mar, por ejemplo, tomar los recursos y sustraerlos del medio marino para investigarlos ex situ. En ese caso, hay una obligación de la evaluación del impacto ambiental. Esto significa darle publicidad a la actividad. Hay actividades entonces que deben informarse y el derecho aplicable a esas acciones será el convenio y aquella legislación que el Estado debe adoptar internamente o adaptar. La legislación que Chile tiene internamente sobre evaluación del impacto ambiental, las obligaciones que tienen de protección del medio marino, se tendrán que adaptar a este tipo de actividades en la medida en que hay operadores nacionales que entren a trabajar en esta materia. Y por eso es que es muy importante el concepto del estado del pabellón, que es el estado de la bandera de quien realiza las actividades. Por ejemplo, si hay laboratorios nacionales, que pueden ser universitarios o pueden ser con fines comerciales, que realizan actividad en los fondos marinos o de captura o de estudio de la secuencia genética de alguna especie en el mar y que puede tener un impacto, etcétera, esa información debe ser comunicada a las demás partes del grupo. La evaluación del impacto ambiental, muy importante. Entonces, las partes deben asegurar que los impactos potenciales en el medio marino o que se llevan, actividades que se llevan a cabo en áreas fuera de la jurisdicción nacional sean evaluados conforme a las características que tiene la parte correspondiente, la parte cuarta del acuerdo. Esta es una innovación en el derecho del mar, es un aspecto nuevo en el derecho del mar. Es un proceso en el cual hay un examen de la actividad, determinando el alcance de la actividad, hay que evaluar la actividad y hay que determinar mecanismos o los pasos de manejo y examen para manejar los impactos potenciales y supervisar las actividades. El órgano, se crea un órgano especial y tiene una labor muy importante, el órgano científico y técnico, que va a establecer los estándares y directrices para esta actividad. Ahora, ¿colabora el impacto ambiental con el impacto ambiental de otros convenios? Sí, muy fuertemente. Hay que tener en cuenta si hay otros acuerdos bajo los cuales también se ha hecho evaluación de impacto ambiental. Por ejemplo, en la minería marina, donde va a haber naturalmente un traslape. Y la minería marina va a tener que inspirarse en los estándares de este convenio si es que se realiza la actividad sobre la minería marina. Actualmente solamente está autorizada la exploración de la minería marina. Eh, en María, fin, vamos a ver ahora otro. ¿Tenemos algunos minutos más?
¿Sí? ¿Cuánto María, tendríamos? disculpa que te interrumpa, estamos llegando a la hora del break, Ya, voy a entonces no hacer sé si nada más que tienes... una pequeña referencia al tema del cumplimiento, implementación y cumplimiento, para que ustedes comprendan qué es el agregado a este convenio, más allá de la libertad de investigación científica. El convenio Súper, incorpora buenísimo. una unidad de lo que se llama de implementación y cumplimiento, un órgano que tiene como objeto fortalecer los mecanismos de cumplimiento. Cada parte asegura el cumplimiento de sus obligaciones e informa a la conferencia de las partes sobre las medidas que haya adoptado. Es decir, cómo ella asegura que un operador realice sus actividades conforme a estas exigencias. Y aquí tenemos nosotros algo bien importante que tiene que ver con el monitoreo de las actividades y la posibilidad de recomendar a una parte respecto a las actividades que está realizando y también de adoptar recomendaciones para ella. Es un mecanismo de facilitación para implementar y promover el cumplimiento. Es un mecanismo no punitivo, es transparente y lo que busca es lograr que los países se encaucen hacia determinados estándares específicos. Es muy importante este mecanismo porque los estados, cuando inician sus actividades en esta materia, solamente se sujetan al control nacional. Y aquí vamos a tener la posibilidad de pasar a un control internacional. ¿Qué instrumento internacional importante está desarrollando mecanismos que pueden servir de inspiradores en esto? El Acuerdo de París sobre el cambio climático. ¿Ah? Está trabajando todos los estándares de cumplimiento. La profesora Voigt, que lo dirige, está realizando una tarea muy importante, pero ahí es un área mucho más compleja que esta de la biodiversidad, porque aquí tenemos nuestras actividades acotadas, con pocos actores que van a estar interviniendo, muchos estados participando, pero pocos actores realizando actividades. En cambio, el cambio climático tiene que ver con una actividad mundial que ya está en curso, que son las emisiones antropogénicas que conducen a generar efectos que calificamos como cambio climático, y donde los mayores ¿verdad? Indicadores de medición están en el océano. Creo que tenemos que parar aquí la clase en esta materia, Sí, posiblemente. muchas gracias, María Yo Teresa. encantada de compartir con ustedes muchas más horas, quedan más temas pendientes y podemos ver más ejemplos, pero creo que ha sido bastante fuerte lo que ya les he pasado. No sé si hay alguna preguntita antes de que pasemos a nuestro siguiente expositor. Pueden usar el chat o levantar la mano, abrir el micrófono. ¿No? ¿No hay más preguntas? Ay, Pero les María habrá tiene quedado algún la mano. apetito para... Ahí hay un señor, Matías, que tiene una pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, primero agradecerle por su gran exposición, muy, muy enriquecedora. Llenó muchos vacíos que yo tenía en realidad por varias cosas, porque bueno, estaba colaborando justamente con un territorio que se llama Quintero Puchuncaví y debido justamente a un proyecto que es por el tema de aguas Pacífico. Y lo que busca Aguas Pacífico era justamente instalarse con una desalinizadora y con ello obviamente absorber 1000 litros por segundo. Ahora se quiere aumentar a 2000 litros por obviamente por un tema que se están instalando mineras y cosas así. El tema está que en cuanto a las afectaciones costeras, ahí usted mencionó varios elementos y quería preguntar, por ejemplo, en el caso de factor afectación temporalidad, entendiendo dos factores. Uno, la temporalidad según temporada anual, primavera, otoño, invierno, y etcétera, que obviamente esos dinamismos genera también que existan, que las mismas comunidades marinas tengan otros comportamientos. Y a su vez también hay otra temporalidad que también es según, por lo que entiendo bien, es su época reproductiva, alimentaria o también migratoria. Entonces, en esos factores, por ejemplo, esos parametrajes, eh, ¿usted cree que es importante también considerarlo, además de también todo lo que usted dio como para el tema legal? Yo tenía varias dudas y sobre todo con lo que usted menciona, me ayudó bastante como para enriquecer mucho más con lo que tengo como algunas
otras preguntas y dudas, pero para no alargarme tanto, quería No, preguntarle si es elemental bien eso o no. interesante, sí, bien interesante porque la actividad que usted plantea, que es una desaladora o desalinizadora, es una actividad que tiene que vincula tierra con mar y sus impactos pueden ser sistémicos, ¿no es cierto? En todo eso. Ahora, respecto a las especies, en una actividad que es regulada de las especies, ahí nosotros tenemos el tema. Evaluación de impacto ambiental nos da a nosotros un marco de lo tolerable, del riesgo que es aceptado, pero también va con otras medidas que tienen que ver con las medidas que son de mitigación del impacto en aquello que es aceptable pero que debe ser mitigado y las medidas de respuesta ante aquello que no, que son riesgos que no son previstos, pero que pueden surgir. O sea, que pueden anticiparse, pero que no son aquellos que son inminentes, que pueden surgir, que son otro tipo de riesgos. Accidentes, otras emergencias, el que venga tema, por ejemplo, el incremento del nivel del mar u otras. Y después, aquello que es más impactado. Este convenio va a entregar un conjunto de estándares respecto de lo que son los impactos sobre el ecosistema y sobre otras especies que lo va a dar el Comité Científico y Técnico, según la naturaleza de esas actividades. Y posiblemente va a entregar muchos parámetros para la comunidad científica, técnica y jurídica para aquellas otras evaluaciones que se hacen en la zona costera. Yo creo, aunque alta mar y zona costera pueden tener poca relación en algunos casos, las especies están mucho más vinculadas, ¿no? Pero va a entregar muchos parámetros y creo que es importante. El derecho lo que viene a establecer aquello que es el punto de entrada de quien quiere realizar una actividad. ¿Es permitida o no? Primera entrada. Y después, si es permitida ¿cuáles son los riesgos conocidos que nosotros tenemos que atenuar, mitigar o tenemos que adaptarnos? Porque la actividad es muy importante por otros motivos. Para eso está el derecho. Y después, por supuesto, aquello que está prohibido, que son aquello que no puede verterse en el mar, aquello que no puede botarse en el mar, aquella actividad que no puede ser eh, superpuesta con la que tenemos nosotros. En fin, Mm, son preguntas para seguir muchas gracias. trabajando el tema. ¿Mm? Sí, porque sobre todo, por ejemplo, cuando se habla de las desalinizadoras, ellas también botan obviamente los desechos y de alguna forma también eso altera los pH y también obviamente la oxigenación del borde Claro, y ahí costero. es donde tiene que ver la regulación. Es decir, en este porcentaje el impacto es tolerado. Más allá, este impacto no puede ser permitido, ¿cierto? Y por lo tanto, el proceso tiene que ser cambiado. ¿Mm? Muy amable, O gracias. adaptado. Claro, muy bien. Valentina tenía una pregunta. Hola, sí, muy buenas tardes. Primero, muchas gracias por la clase. Muchas Mi gracias. pregunta es un poquito específica respecto, me llama mucho la atención que este tratado incorpore como mecanismos flexibles al consenso, como que establezca otros mecanismos y me pregunto como, yo creo que va ligado más al tema, pero ¿qué condiciones como específicas permiten que este acuerdo incorporara estos mecanismos flexibles al consenso? ¿Y por qué estas condiciones como no se logran en otras negociaciones multilaterales? Que igual tiene que ver un poco con la caída como del multilateralismo, que ya no se están llegando a Bueno, consensos. Es, este es un acuerdo que da fe o sea, nos indica que hay estados que tienen fe en la acción multilateral. Alta mar no puede funcionar si no hay un acuerdo general, multilateral. mm, ¿Ah? Por supuesto que participan los estados que están más activos. Hay estados que son más indiferentes a cosas de alta mar porque están en otras materias, tienen problemas internos gravísimos. Hay muchos de claro. ellos, conflictos civiles, etcétera. Mm, Bueno, pero digamos que este es un acuerdo donde se pone fe, se pone voluntad y se pone un mm, número alto de países para que entre en vigor, 60. Significa que no pueden ser poquitos que dominen, tiene que ser muchos. Tenemos más de 60 ahora y creo que tenemos que tener muchos más para que sea bien representativo de los continentes, África, Asia, América.
con los países grandes y los países pequeños, y los países insulares, además, que son muy importantes como potencia política. Ahora, el acuerdo, eh, el ideal es que trabaje por consenso, es decir, que nadie esté totalmente insatisfecho, que nadie diga yo me opongo. O sea, unos dicen yo quiero tener eh, eh, una comunidad de estados que incorpore a los pequeños pesqueros, a los pesqueros costeros, a los pesqueros distantes, a los países que son dominantes, a los países que son consumidores, etcétera, los que tienen laboratorios. O sea, que esté Alemania y esté Fiji, que esté Alemania y esté Chile, que esté Japón y esté Nauru, para poner ese contexto. Ahora, pero los acuerdos que solamente funcionan por consenso son eficientes cuando son países muy homogéneos. Cuando son muy heterogéneos los participantes, el consenso es interesante de buscar, pero hay un problema que paraliza, pueden paralizar. Y ahí es donde viene la búsqueda de mayorías fuertes. Y entonces se dice, por 2/3 se podrá constatar que no hay consenso, o sea, hay que votar. 2/3 van a tener que estar de acuerdo, que no hay posibilidad de acuerdo por consenso. ¿Ah? Es una mayoría que tiene que constatar que no hay unanimidad. Y después de eso, para adoptar un acuerdo, ya no solamente para decir no hay, sino que para que haya acuerdo, 3/4 es muy alto, ¿ah? Es muy alto. ¿Ustedes se acuerdan cuando se decía que la constitución chilena era muy alto para modificarla? Por 2/3, se decía muy alto. Ahora, eso significa que tiene que haber un acuerdo fuerte. 3/4 es un acuerdo muy fuerte, muy fuerte. Vamos a ver, es un experimento eso, ¿eh? Vamos a ver cómo camina. Consenso es imposible que funcione un acuerdo por puro consenso. Mm, Es muy difícil. Y por lo demás ahí bloquea uno. ¿Qué es lo que pasa? Ha pasado, pero también tiene otras virtudes por otros motivos. En el convenio de recursos antárticos, marinos antárticos vivos, CAMELARSE lo llamamos, que no tiene, no es universal, pero están los estados más interesados, y los que tienen impronta, actividad, etcétera. No se ha podido generar áreas marinas protegidas más que las que existen, que son algunas nueva área marina protegida por falta de consenso. Y no contempla la votación el acuerdo. ¿Ven ustedes? O sea, el consenso tiene muchas virtudes, pero tiene un problema también. claro. Yo creo que tiene mucho que ver también con el tema técnico, Claro. igual es más de Ahora, es diseño muy institucional, importante, es como político. por supuesto, y es muy importante, algunos de ustedes pueden ser delegados a una conferencia, pueden estar Ujú. trabajando como asesores, por ejemplo. Uno de ustedes es biólogo, es químico, o oceanógrafo, o es jurista, y va a la conferencia, van con el jefe de delegación, etcétera, y dice, nosotros necesitamos un acuerdo para un área marina protegida. ¿Ah? Hay oposición de un par de países. ¿Cómo vamos a trabajar? Ahí entonces tienen que trabajar para convencerlo, decirle, ¿qué quieren ustedes? ¿Por qué se oponen? Ah, nos oponemos porque nosotros queremos tener libertad de pesca de atún en esa zona. Bueno, trabajemos un esquema que permita capturar atún, pero al mismo tiempo proteger el ecosistema, proteger, por ejemplo, las algas, proteger las especies que están preciosas en el fondo del mar, que son bellísimas, por lo que uno ve en las fotos, ¿no? Ujú. Entonces ustedes van a tener una labor política como asesores. Entiendo. Muchísimas gracias, profe. No, encantada. Muchísimas gracias, María Teresa, por tu tiempo y por el No, espacio también. feliz de conversar. Ujú. En Muchísimas fin, gracias. espero verlos de nuevo. Ujú. Muchas gracias, ¿ah? Realmente. Nos vemos, que Bueno, estés muy mucho bien. éxito en la próxima sesión. Chao, Hasta que estés muy luego. bien. Hasta luego. Bueno, ahora, en virtud del tiempo, vamos a seguir inmediatamente con nuestro siguiente expositor. Nosotros tenemos ahora a Diego Lillo, quien es abogado de la Universidad de Chile, es magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.
coordinador de protección de alta mar del programa de océano de AIDA, coordinador regional para Latinoamérica de la campaña de minería de aguas profundas de Deep Sea Conservation Coalition y director de ONG FIMA. Bienvenido, Diego. Todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, Macarena, y gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Les debo confesar que fue un alivio que la profesora Infante saliera de la sala, porque ella fue una de mis primeras profesoras de Derecho Internacional, así que hubiera sentido como una sensación de examen, así que estoy un poquito más aliviado. Espero que hayan disfrutado mucho de su clase. Ella es ciertamente una de las grandes eminencias de Chile respecto del derecho internacional y en específico del derecho internacional del mar, como se desempeñó como también jueza del Tribunal Internacional de Derecho del Mar. En verdad es un lujo que hayan podido escucharla y me hubiera gustado también poder escuchar su clase completa. Eh, yo tenía la intención de hacer como un repaso. Voy a empezar a compartir mi presentación por si acaso. Este, de hacer un repaso desde el BBNJ hasta el tema principal, ¿cierto? El que me encargaron exponer, que es el tema de la minería submarina. ¿Se ve mi presentación, sí? Sí, se ve. Súper, muchas gracias. Así que, bueno, me voy a saltar un montón de cosas porque ya las vio la profesora Infante, pero quiero también rescatar algunas ideas generales y algunas ideas que vienen desde la lógica del BBNJ que nos van a llevar a entender un poquito mejor cuáles son los desafíos que enfrenta la gobernanza del fondo marino en particular, del área conocida como la zona. Así que ahí ustedes me dicen si es que es muy obvio, si ya lo vieron, si no hay para qué. Pero esta es la primera de estas ideas que yo quería volver a poner a su vista, que es este esquema clásico de Convemar, que es, digamos, de hecho, algo que a quienes estudiamos Derecho nos enseñan cuando nos enseñan Derecho Internacional Público, cómo Convemar llegó a, digamos, regular la proyección de los estados hacia el océano. ¿Y por qué nos sirve? Es porque aquí hasta, digamos, la entrada en vigencia del Tratado de NJ, hay una especie de vacío. No quiero decir tampoco que se llenan todos los vacíos de la gobernanza de los océanos con el Tratado de NJ, pero ese vacío era mucho más notorio. Y se refiere a lo que ustedes pueden ver a la derecha de la lámina, ¿cierto? Porque, digamos, la jurisdicción de los estados, la soberanía de los estados, se ejerce hasta la zona económica exclusiva y desde las 200 millas hacia el alta mar, ¿cierto? Eso es lo que conocemos como alta mar. Y nuevamente, si nos proyectamos de la superficie del océano hacia abajo, desde el límite de las 200 millas hacia arriba, nos vamos a encontrar con este lugar que la propia convención llama la zona. Y la gran gracia de la zona, que es la idea que quiero que se lleven de acá, de esta lámina en particular, es que la zona desde la convención está categorizada como patrimonio común de la humanidad, lo que significa que las actividades que potencialmente se realicen en la zona deben ir en beneficio de toda la humanidad a la vez. Y ahí esto creo que es una cuestión fundamental que nos va a permitir meternos en el tema de la minería de aguas profundas cuando lleguemos a eso. En breve, porque me voy a saltar muchas láminas. Me voy a saltar eso. También es una idea que quería destacar. Estoy seguro que la profesora también se los debe haber transmitido. Pero esta idea de que no existe un gobierno de los océanos, sino que más bien existe un mosaico de la gobernanza de los océanos, la gobernanza internacional de los océanos. Eh, Cuento corto, cada color que ven ustedes
en la pantalla es un estatuto diferente que, o digamos, recae sobre un área geográfica diferente, recae sobre una actividad o un recurso diferente, tiene distintos países participando en distintos tipos también de mecanismos, que a veces son convenios bilaterales, a veces son convenios regionales que tienen una especie de orgánica, que tienen una secretaría, que tienen comisión, qué sé yo. Pero esta es como la ensalada que hasta hoy existe, ¿cierto?, en la gobernanza de los océanos. Y en el fondo, la idea detrás del BBNJ y quizás la gran gracia del BBNJ no es unificar estos sistemas, sino que es darle armonía a estos sistemas a través del componente que es más transversal, ¿cierto? Que respecto de los objetos protegidos de todos estos órganos, de todos estos tratados. Y ese componente transversal es la biodiversidad. Porque, por ejemplo, cuando miramos un tratado que es absolutamente no de biodiversidad, no un tratado, perdón, un sistema que es como absolutamente no de biodiversidad, perdón, que noto que no está moviéndose mucho mi micrófono. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, se escucha bien al Súper, menos este lado, Diego. listo, gracias, Macarena. Bueno, decía, como si vamos a analizar quizás el caso paradigmático de un sistema en el que el componente ambiental es residual, es, digamos, escaso, podría ser el de la Organización Marítima Internacional, ¿cierto? Cuyo fin es regular la actividad del transporte marítimo. Pero resulta que el transporte marítimo contamina el océano también por varias razones, por sus emisiones a la atmósfera, también por sus emisiones directas al océano. También tiene impactos directos sobre especies, digamos, en este caso de megafauna. Y por lo tanto, incluso en ese caso tenemos que el componente de biodiversidad se relaciona indirectamente, en este caso, con la Organización Marítima Internacional. Y por lo tanto, este es el gran tema transversal a todos los sistemas de gobernanza del océano y lo que permite entonces que a través de haber logrado este hito de tener un acuerdo que regule la biodiversidad fuera de las jurisdicciones nacionales, permite darle cierta armonía al sistema y más encima es una armonía que por lo menos los que trabajamos en derecho internacional del medio ambiente, agradecemos porque es desde una óptica de conservación de ese componente que es el componente transversal. Entonces creo que eso es también una idea importante que quería dejarles más allá del detalle de la gobernanza. Pero el detalle de la gobernanza, como más o menos como lo entiendo yo, va a estar en la presentación. Les voy a hacer llegar a través de Macarena la presentación para que la puedan ver, la puedan revisar. Este, y comparar, contrastar con lo que vieron con la profesora también. Aquí esta es la primera vez que nos sale perdón, es esta. El patrimonio común de la humanidad, que es lo que yo les decía, que es el fondo marino fuera de las jurisdicciones nacionales, conocido por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar como la zona, regida por el principio de patrimonio común de la humanidad, que, digamos, supedita la explotación y el aprovechamiento de los recursos de la zona a el beneficio de toda la humanidad y también, por supuesto, por lo mismo, a una finalidad que debe ser pacífica, eso también es importante. Y para esto, para administrar el patrimonio común de la humanidad, crea una orgánica, crea un órgano internacional, ¿cierto? Que va a cumplir las veces de agencia y de fiscalizador y de regulador y también de foro multilateral de toma de decisiones. Esto es de lo que vamos a ver en detalle a continuación cuando termine estas ideas generales.
Pero lo que quiero decir en el fondo es que tenemos este mosaico, ¿cierto?, de la gobernanza de los océanos, tenemos esta nueva, digamos, este nuevo paradigma a través de la entrada en vigencia del acuerdo de BNJ, que tiene la capacidad de armonizar y tiene también el mandato de coordinar con otros estatutos de la gobernanza del océano, entre los cuales está la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, que es el organismo que está creado por CONMEMAR para administrar la zona. Y esto es lo que les decía, aquí está la cuestión del componente transversal. Aquí tenemos un poco hablar de los efectos de este mosaico, que son más bien obvios, no voy a entrar en detalle, que es básicamente la contradicción, los vacíos, ¿cierto?, de regulación, la falta de acción también de los distintos estatutos de gobernanza cuando se estima que cierto hecho jurídico está un poco más allá, es decir, en el sistema de gobernanza vecino y no en el propio, ¿cierto? Reglas distintas que recaen sobre un mismo espacio y sobre un mismo bien incluso. Es bastante difícil tener una noción de cómo funciona, porque la verdad es que funciona cada cual por su lado. Esto lo vieron, eso lo alcancé a escuchar. Aquí también hablamos con la profesora de los pilares del acuerdo de BBNJ, por lo tanto, esto es lo que me voy a saltar: herramientas de gestión espacial, las evaluaciones de impacto ambiental, la creación de capacidad, la protección de conocimientos tradicionales. Esto creo que sí es importante porque eh, el BBNJ es un tratado muy moderno, ¿cierto? Se discutió desde el año 2004, se adoptó el año 2023. Digamos, en ese periodo de tiempo el derecho internacional evolucionó muchísimo y la protección a los pueblos originarios sobre todo, la protección de sus derechos sustanciales y de sus conocimientos tradicionales, había empezado ya a esas alturas a aparecer en distintos estatutos internacionales. Por lo tanto, el BBNJ se sumó a esa nueva conceptualización, ¿cierto?, de la relación entre la gobernanza internacional y la protección y reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. ¿Y por qué lo quiero destacar? Porque luego vamos a hablar ahora mismo, a continuación, vamos a hincarle el diente a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, que viene del universo de la CONMEMAR, que es un acuerdo, un tratado de 1984, que fue negociado desde fines de los 60, por lo tanto responde a una cultura jurídica completamente diferente a la del BBNJ. Y en ese entonces, años 60, 70 y 80, la verdad es que los derechos de los pueblos indígenas eran bastante poco considerados en decisiones como esta y sobre todo en decisiones internacionales donde, digamos, la cultura del derecho internacional de aquella época era estar, digamos, completamente despegado de las realidades locales. Es decir, se concebía el derecho internacional también como una forma de limitar la soberanía nacional y no como una forma de, digamos, ponerle reglas a los espacios comunes. Así que esto es muy importante porque obviamente como el paradigma cambió y actualmente la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos ha tenido que seguir negociando cómo se va a ejercer, en este caso, la explotación de los recursos minerales del fondo marino, ha tenido entonces también que considerar estas nuevas realidades jurídicas y respecto de los conocimientos tradicionales y los pueblos indígenas, los derechos de los pueblos indígenas. Y aquí es donde partimos, ya, sí que se me fue un montón de tiempo, pero les prometo que vamos a alcanzar, no me voy a alargar. Maca también, por favor, con toda confianza, censúrame cuando sea necesario. Como les decía, el BBNJ tiene un mandato de coordinarse con otros estatutos de la gobernanza internacional donde cae la ISA. Y aquí la idea que quiero que se lleven es que la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, o ISA, voy a empezar a hablar de ISA para ahorrar tiempo. Eh,
es la razón de la necesidad de su coordinación es que la ISA tiene competencia para regular y, bueno, controlar y una serie de cosas, la, el aprovechamiento de los recursos minerales de la zona, del fondo marino de fuera de las jurisdicciones nacionales. Sin embargo, no existe físicamente un lugar donde inicie la zona y termine la columna de agua, ¿cierto? Son cuestiones que están adyacentes, una está sobre otra, ¿cierto? Lo que significa que ahí donde hay recursos minerales, también hay recursos vivos, también hay biodiversidad. Y lo que pasa entonces es que cada vez que ustedes van a explotar el fondo marino, también lo que están haciendo es meterse directamente en la competencia del BNJ, que es sobre las especies vivas. Entonces hay una necesidad quizás mucho más notoria que con cualquier otro estatuto de la necesidad de coordinar y armonizar decisiones. Esto, spoiler, todavía no está sucediendo porque el Tratado de BNJ todavía no comienza a andar. La primera COP va a ser en enero del próximo año. Difícil también que se empiecen a discutir los mecanismos de coordinación, pero digamos va a gatillar el inicio de la discusión en lo sucesivo. La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, entonces, este es este organismo internacional que está basado en Kingston, Jamaica, eh, que tiene el mandato desde la parte 11 de la CONVEMAR y desde el acuerdo de implementación de 1994 respecto de la parte 11, el mandato de, bien en breve, regular la exploración y explotación del fondo marino, proteger efectivamente el medio ambiente marino, el medio ambiente del fondo marino contra cualquier tipo de daño. Y no es que esté exagerando, el artículo 145 de la Convención lo dice así, es prácticamente un umbral de daño cero. Tiene el mandato de repartir equitativamente los beneficios económicos que provengan del aprovechamiento de los minerales del fondo marino entre la comunidad internacional, en este caso son los estados parte de la ISA, los estados parte de CONVEMAR. Tiene el mandato de adquirir el conocimiento científico necesario para, digamos, garantizar el mandato de protección del medio ambiente marino y también para conocer los avances tecnológicos de la minería marina. Y por último, tiene el mandato de compensar a las economías de países en desarrollo que están basadas en minería terrestre y que puedan ser impactadas por la entrada al mercado de un actor adicional que les compita. Dejemos esos 5. Son varios más, pero diría que esos son los principales y sobre todo el de regular la actividad y el de proteger el medio ambiente. El acuerdo de implementación de la parte 11 es importante porque cuando se negoció con BEMAR, hasta adoptarse el año 1984, hubo un ratio muy bajo y muy lento de ratificaciones de CONVEMAR, que ustedes saben que, o que si no lo saben, se los cuento ahora mismo, es considerada la constitución de los océanos y así como tan grandilocuentemente fue negociada y sin embargo una vez que fue adoptada las ratificaciones no llegaban nunca. Y lo que hizo la Secretaría General de la ONU fue conducir una serie de consultas para indagar en por qué los países no estaban ratificando CONVEMAR como se esperaba. Y lo que se descubrió en esas consultas es que esta parte 11 era muy controversial para los estados porque sentían que les restaba les restaba la expectativa de tener un retorno económico desde la minería del fondo marino. Esto está documentado, la parte 11, que es la parte de la regulación de la zona, fue la razón coyuntural para que los estados no ratificaran CONVEMAR a tiempo. Y este acuerdo de implementación del año 94 lo que hizo fue
los acuerdos de implementación no tienen la capacidad de modificar realmente la Conmemar o realmente el tratado al que implementan, ¿cierto? Pero en estricto rigor sí introdujo ciertas modificaciones. Una de ellas es que cambió, digamos, el estatuto de este órgano, la empresa. Les voy a mostrar el organigrama, un par de láminas más, que es un organismo que tiene la atribución de realizar por sí mismo la actividad de minería, y ahí sí lo hace directamente en beneficio de toda la humanidad. Es una compañía entonces que depende de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos misma, y le quitaron tantas atribuciones a la empresa que condujo a su inoperatividad, y todavía la empresa está sin implementación, y el sistema está solamente recayendo sobre la iniciativa privada, industrial privada. Y lo otro que es muy importante es que este acuerdo de implementación introdujo, así de refilón, sin que nadie se alarmara, digamos, está lo que les puse ahí, que se conoce como la regla de 2 años. Y la regla de 2 años lo que dice es que cuando hay un país que se encuentra en posición de solicitar una licencia de explotación del fondo marino, y las regulaciones de explotación del fondo marino todavía no hayan sido aprobadas por la autoridad, puede pedir que la negociación se acelere para que en el plazo de 2 años esas regulaciones sean adoptadas y por lo tanto se le pueda dar su licencia para explotar. Esto, bueno, ya lo vimos, la composición. Guárdense esa idea. Regla de 2 años, porque la vamos a ver enseguida, y va a ser muy, muy, muy importante para entender qué es lo que está pasando actualmente. Esta es la composición de la ISA. La ISA tiene una asamblea que es el órgano supremo, que tiene gran parte del poder de dirección política de la autoridad. También tiene una secretaría que es el principal órgano administrativo de la autoridad, ¿cierto? Es el encargado de que funcionen todos los órganos subsidiarios y el encargado de que camine las negociaciones también. Tiene un consejo. El consejo es el órgano que tiene a su cargo la competencia técnica de la autoridad, y por lo tanto es el órgano donde está alojada la negociación sobre las regulaciones para la exploración en su momento y ahora para la explotación. Y tiene este otro órgano que se llama la empresa, que es el que les contaba, que eh, es un órgano porque, bueno, eso es lo que dice la convención, pero en estricto rigor es realmente una empresa, ¿cierto? Que depende de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, que está autorizada para explotar los fondos marinos, y lo hace también sobre la base de la información que la propia autoridad llega a conocer. Y como la ISA es un órgano que, digamos, le pertenece a todas las partes de la Convemar, la empresa, entonces, el ejercicio de esta atribución de la empresa iría en beneficio de todos ellos. Como les dije, hasta hoy la empresa no ha podido ser implementada y hay un serio riesgo de que nunca lo sea. El código minero se le conoce a este set de regulaciones de que les he estado diciendo. Entonces, a partir de esta lámina en adelante, yo me voy a referir al código minero. El código minero, hay un código minero de exploración que está aprobado desde el año 2015 en su completitud. Por lo tanto, minería submarina en este momento en el planeta hay, pero hay en la dimensión de exploración. Es decir, no existe todavía en una escala al nivel industrial como la que se está proponiendo para la explotación. Y actualmente, desde la aprobación del Código Minero de Exploración, por decirlo así, está en negociación el Código Minero para la Explotación, que si bien, no, eso está después, sí, que, digamos, conjuga una serie de regulaciones ambientales, procedimentales, sobre tratamiento de información, sobre control efectivo de la actividad, sobre fiscalización, sobre seguimiento, etcétera.
y que todavía está en discusión, y esto es, digamos, lo que permite que en la actualidad todavía no haya minería submarina. El problema es que apenas las regulaciones sean adoptadas, la puerta hacia la minería submarina se abre inmediatamente, y no solo se abre en el área que es la más explorada en el mundo, que es un área llamada Clarion-Clipperton, que está en el Pacífico, sino que esto abre la puerta a la minería submarina en todo el planeta, en toda la zona. Aquí volvimos a la regla de 2 años. Entonces, más o menos ahí teníamos la idea de cómo funciona, qué es lo que hacía el acuerdo de implementación, ¿cierto? Ya estaba esta regla que lo que pretendía solucionar era un punto ciego en la negociación, ¿cierto? Donde ya había un nivel de avance que producía un desacuerdo tal que necesitaba un pie forzado para ser solucionado y que las regulaciones finalmente fueran adoptadas en el plazo de 2 años. Sin embargo, en 2021, si la fecha les resulta familiar, es porque estábamos en medio de una pandemia global, con todo lo que eso requiere, con toda la ralentización de todos los sistemas políticos que eso produjo. Nauru, que es un estado muy pequeñito, muy, muy, muy pequeñito, que es patrocinador de de una empresa que tiene un contrato de exploración con la ISA, que se llama Nori, que depende a la vez de una empresa matriz canadiense, invocó la regla de 2 años, y por lo tanto en junio de 2021 se suponía que debido a esta invocación las regulaciones debían ser adoptadas en el año 2023. Digamos, esta medida, la verdad es que fue considerada de la puerta de la ISA para afuera, por lo menos por la comunidad internacional, como una acción temeraria, porque iba en contra de la finalidad de la regla. La regla lo que pretendía era solucionar un punto ciego en la negociación, y lo que hizo Nauru fue empujar artificialmente una negociación que estaba realmente en ciernes, que no estaba en un nivel de avance suficiente para pensar que la adopción era lo que correspondía en un periodo cercano. Y esto ha producido una serie de hechos que hasta el día de hoy nos tienen en un riesgo inminente de que la minería submarina se ponga en funcionamiento sin regulaciones robustas por un lado, porque obviamente se está trabajando a un ritmo forzado, no a un ritmo normal del multilateralismo, que es muy lento. Y además, sin el conocimiento científico necesario para velar, para garantizar la indemnidad de los ecosistemas marinos, que es el mandato que les decía al inicio, que está en el artículo 145 de la Convención, y que también tiene la misma jerarquía que regular la actividad. Ahí les dejé en el mapa, está la zona Clarion-Clipperton. La única especialidad de la zona Clarion-Clipperton es que es una zona donde se descubrió que había muchos nódulos polimetálicos. Los nódulos polimetálicos son formaciones rocosas que contienen cobalto, níquel, manganeso, cobre, y me falta una que no recuerdo. Perdón, no recuerdo. Y entonces en esta zona es donde se ha concentrado la actividad científica, ¿cierto? Para estudiar los ecosistemas que están allá abajo, pero también la mayor parte de la ciencia que existe sobre la zona es ciencia que no es independiente, es ciencia que pertenece a los propios contratistas, a los propios mineros. Y hace no mucho, el año 2022, y ahora hubo el año pasado una nueva evaluación, un grupo de autoridades de la ciencia del océano profundo hicieron este diagnóstico, ¿cierto? El océano, el fondo del océano, es el bioma menos estudiado del planeta. Eso no cabe duda. Hay demasiado poca información. Entre el 70 y el 90% de las especies recolectadas son nuevas para la ciencia. Esto significa que cada vez que hay una campaña que baja a la zona Clarion-Clipperton, cuando sale, trae 90 de 100 especies desconocidas para la ciencia. Además,
documentan que hay un endemismo tremendamente elevado, lo que significa, como pensemos endemismo, el efecto isla, ¿cierto? Como aquí en esta isla, por el hecho de que hay una desconexión ecológica con otros ecosistemas, el endemismo se explota, ¿cierto? Pese a que uno pensaría, por la interconexión ecológica del océano mismo, que la variabilidad entre un sitio y otro no es tanta en términos de endemismo, en el fondo marino el endemismo es elevadísimo. Es decir, si usted está estudiando una zona, voy a exagerar, de 100 metros cuadrados, cuando estudie la zona contigua se va a encontrar con un ecosistema que es completamente diferente. Eso es más o menos lo que quiere decir el estudio. Y estimaron estos científicos también que con un calendario intencionado eh, con un calendario intencionado para llenar estos vacíos, esta brecha de conocimiento científico, con ciencia independiente, por supuesto, estamos más o menos a 30 a 50 años de poder tener la información científica suficiente para conocer la composición, el funcionamiento y los servicios ecosistémicos que proveen los ecosistemas del fondo marino. Es decir, esto es mi opinión personal y lo dejo ahí para vuestro conocimiento y no sesgarles. La minería submarina es una pésima idea porque básicamente va a producir daños que ni siquiera somos capaces de dimensionar porque no conocemos el funcionamiento de esos ecosistemas y por lo tanto cuando notemos esos daños va a ser demasiado tarde. Hablemos un poquito de los impactos de la minería submarina. La minería submarina de partida introduce contaminantes como la luz, el ruido y el sedimento a través de dos tipos de plumas sedimentarias. Ahí pueden ver esa máquina cuando se arrastra por el suelo, ¿cierto? Tiene una pluma sedimentaria que se levanta de su propio trayecto, ¿cierto? Esa pluma sedimentaria, la verdad es que está estudiado que no se desplaza demasiado. Pero luego, cuando cuando suben el material, los nódulos polimetálicos a la superficie, en esa escalada, ¿cierto? También hay un nuevo vertimiento de sedimentos en la columna de agua y eso se calcula que puede desplazarse cientos de kilómetros y produce alteraciones también en la luminosidad, en las cadenas alimenticias, etcétera. También producen destrucción directa, como les dije anteriormente, o como adelanté, puesto que las especies del fondo marino viven entre y dentro de los nódulos polimetálicos. Cuando ustedes sacan los nódulos polimetálicos, con ellos están arrastrando toda esa vida que está ahí. Y eso es destrucción directa. Esas son especies que no están estudiadas, son todas nuevas para la ciencia y que van a morir producto de esta actividad de una vez. Y también el impacto económico, que el impacto económico se ha estudiado que viene de no, dividámoslo mejor, porque hay un impacto sobre las pesquerías, dos tipos de impacto. Producto del ruido de la luz y de la turbidez, se calcula que las rutas migratorias de las especies como importantes para las pesquerías van a sufrir alteraciones y además eso va a interactuar con el efecto del cambio climático que está produciendo cambios en las rutas migratorias de esas especies. Eh, y por lo tanto eso también redunda en un impacto económico sobre las comunidades que dependen de esas especies para sus sistemas de vida y su seguridad alimentaria, básicamente. Así que también tiene una dimensión económica. Pero también hay un impacto económico directo en lo que les decía yo de las economías en desarrollo basadas en minería terrestre a las que la minería submarina les va a entrar a competir. En este momento estamos, digamos, todavía el proceso de negociación hacia la adopción de las regulaciones está sucediendo. Después voy a mencionar más adelante en la lámina, hay en este momento, bueno, Macarena les mencionó que soy el coordinador de la campaña de Deep Sea Conservation Coalition
de minería de aguas profundas. La Deep Sea Conservation Coalition lo que está buscando es que se instaure una moratoria o una pausa precautoria en la minería de los fondos marinos. Y si bien la minería no ha sucedido todavía y todavía el proceso de negociación no ha llegado al punto en que permita otorgar licencias de explotación, la verdad es que la presión es muy elevada para llegar a ese punto, sobre todo desde los países en desarrollo y los países con intereses industriales, como en este caso Nauru, que fue el que gatilló la regla de 2 años. Y en este momento, entonces, después de que el énfasis de la negociación estuvo puesto con mucho ahínco en desarrollar y terminar las regulaciones, la verdad es que desde el año pasado que hemos visto un cambio en el sentido común de la negociación, donde han aparecido, además de las regulaciones mismas, una serie de cuestiones pendientes que la autoridad ha determinado, o no ha determinado porque no hay una decisión expresa, pero digamos, han llegado a un nivel de entendimiento de que estas cuestiones también tienen que ser resueltas antes de que la minería inicie. Y esto creo que ha cambiado un poquito la lógica de la negociación, ya ha permitido dar una pelea más larga. Diría que también de ayudar a las regulaciones a que mejoren en general, pese a que por lo menos la organización a la que represento no está abogando por mejores regulaciones, está abogando por que la minería se detenga, en el fondo. Y estas cuestiones pendientes son las que tienen en la pantalla. Las regulaciones también dependen de buenos estándares ambientales. Eso está recién discutido. La próxima semana recién va a salir un primer informe sobre el grupo de trabajo que está desarrollando los estándares ambientales. Hay otra herramienta que son estos planes regionales de gestión ambiental. No voy a entrar en detalle, pero eso también es un tipo de normativa que está fuera de las regulaciones y que está pendiente de ser discutida y resuelta. También el sistema de respuesta a las emergencias también está pendiente de ser resuelto. Esto no lo estoy viendo muy bien porque me lo estoy tomando con mi propia cara. Mecanismos de inspección, correcto. El sistema de inspección y cumplimiento tampoco ha sido discutido, está demasiado atrasado, demasiado en ciernes, cuestión que es fundamental para el funcionamiento correcto del sistema y para poder tener una esperanza de que esta actividad no produzca algún tipo de daño eh, global al medio ambiente. Los mecanismos de coordinación con el BBNJ también súper importante. Explícitamente se ha postergado esta discusión porque todavía el BBNJ no parte, no ha entrado no ha entrado al jardín, no ha entrado al colegio todavía el BBNJ. También cuestiones de transparencia, confidencialidad, también cuestiones de participación. Este, el mecanismo de pagos y distribución equitativa. Yo les conté que esto es uno de los mandatos básicos de la ISA, que tiene que proveer beneficios económicos para la comunidad internacional. Eso tampoco se ha discutido, cómo es que se van a repartir esos beneficios. Y más aún, vamos a ver en la próxima lámina que los hallazgos más recientes de los economistas que están mirando este proceso, lo que han visto es que no va a haber beneficios. Y más bien lo que va a haber son pérdidas y sobre todo pérdidas para los estados, en este caso, cuyas economías se basan en minería también. Lo que quizás no es un buen argumento ambiental, ojo, pero sí como la ISA tiene el mandato de compensar a esas economías, lo que pasa, como tiene el mandato de compensar a esas economías y repartir, digamos, lo que sería el remanente después de esa compensación de esos beneficios al resto de la comunidad internacional. Entonces lo que pasa es que la ISA nunca va a tener plata suficiente para pagar la compensación y para repartir beneficios a la vez, y por lo tanto va a ser incapaz de cumplir su mandato. Ese es el argumento económico que, digamos, no tiene necesariamente una dimensión ambiental, digamos, negativa. Este informe que salió recién la semana pasada, determina que hay un riesgo de destrucción de valor de 1.9 billones de dólares. Y por lo tanto, sobre un retorno esperable de 1.1 billones. Todo
absolutamente todo lo que llegue a la ISA, porque el retorno de 1.1 billones es el total, no es lo que después le llega a la ISA como beneficio a repartir, ¿cierto? Así que todo el pozo que va a llegar a la ISA se va a tener que ir a compensación. Esta es una actividad que no tiene beneficios económicos. Esa es la verdad. Actualmente, bueno, les contaba que estamos abogando por que se instale una moratoria o una pausa precautoria en la minería submarina. Actualmente hay 45 países, los últimos dos se unieron ayer, que son Mozambique y Mauritius, que supongo que son Islas Mauricio en español. Eh, No vale la pena entrar en detalles de qué es una cosa y qué es la otra, moratoria, pausa precautoria. La cuestión es un freno a la actividad que un poco lo que hace es permitir que la autoridad cumpla equilibradamente todos los mandatos que tiene antes de que se viabilice la minería submarina. Y en particular, por lo menos lo que nosotros como sociedad civil estamos empujando es que el centro del desarrollo de ese mandato durante una moratoria tiene que ser la adquisición del conocimiento científico. Por lo tanto, si me preguntan a mí cuánto debería durar una moratoria, mínimo los 30, 50 años que los científicos están diciendo que se requieren para rellenar los vacíos de información y de conocimiento necesarios. Recién ahí podemos volver a discutir si es que esta actividad debe realizarse o no. Y aquí esto sí estoy terminando, por si acaso, porque si esta historia no fuera lo suficientemente complicada, resulta que Estados Unidos no es parte de Convemar, y Estados Unidos, en paralelo con Convemar, también en los años 80 desarrolló su propia legislación interna para acceder a los bienes minerales del fondo marino fuera de las jurisdicciones nacionales, es decir, exactamente la misma zona donde tiene competencia la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Y la verdad es que por costumbre me refiero a costumbre fuente de derecho, ¿cierto? Costumbre jurídica. Esa legislación en particular nunca había sido activada hasta que el año pasado la misma compañía que está empujando las regulaciones acá en la ISA, perdón, acá en la ISA, estoy en Kingston, por si acaso, estamos en medio de de la semana de negociación, así que por eso les tenía primicias. La misma compañía está sorteando el sistema multilateral para pedir una licencia de exploración y de explotación en la legislación de los Estados Unidos. Lo que está haciendo finalmente es destruir el sistema multilateral porque si es que consigue la licencia en los Estados Unidos, básicamente su único costo, aparte de los operativos obviamente, son los impuestos que tiene que pagarle a Estados Unidos, pero no hay protección efectiva del medio ambiente, no hay repartición de beneficios, no hay compensación a las economías afectadas por el impacto competitivo de la actividad. Esto está todavía en pleno debate. Está en pleno debate. Ya hay, digamos, una investigación por parte de la ISA que está tratando de determinar si es que es un poco absurdo porque la verdad es que es muy evidente, pero está tratando de determinar si es que hay una violación a la convención. Fuego Cruzado, la misma compañía demandó a la ISA ante el Tribunal Internacional de los Fondos del Mar porque determinó que ese proceso de investigación no estaba siendo desarrollado de acuerdo a los principios del debido proceso. Y la amenaza es que en marzo del próximo año esta compañía estaría lista de pedir su permiso de explotación a los Estados Unidos y por lo tanto ahora sí que el inicio de la minería submarina es inminente, sin ningún tipo de regulación especial al respecto, saltando ese sistema que toda la comunidad internacional decidió para regular esta actividad. Eh, bueno, una acción completamente temeraria, que tiene básicamente secuestrado todo el sistema, los famosos TMC, The Metals Company. Por supuesto que no los queremos para nada.
Y bueno, esta última lámina era para dejarles ahí una reflexión. El fondo marino es, como les dije, el bioma menos estudiado del planeta. Eh, es tan poco estudiado que ni siquiera se sabe el porcentaje de la exploración en particular respecto de la biodiversidad. Se sabe que la topografía del fondo marino sí tiene un nivel de avance, pero tampoco es sustancial. Debe ser como un 30% por ahí. Es, es un bioma también del que sabemos que provee de servicios ecosistémicos que no son solo fundamentales para la vida, sino que también son fundamentales para el equilibrio que nos sostiene frente a la crisis climática, y en particular esa es el almacenamiento de carbono. Estamos también todos los días descubriendo nuevas cosas respecto del fondo marino. Hace 2 años apareció un paper que por primera vez encontró en el fondo marino y de hecho en los nódulos polimetálicos una fuente de oxígeno. El oxígeno en el resto del planeta se produce gracias a la luz. Este es el único sitio en el planeta donde se produce oxígeno que no depende de la luz. Y estamos todavía aprendiendo sobre eso. O sea, fue el hallazgo, salió ese primer paper que hace este increíble descubrimiento que todavía está, digamos, muy en su germen. Falta estudiar demasiado. Pero si ustedes lo que ven ahí es que si hay hoy una fuente de oxígeno en los tiempos del cambio climático, no suena una buena idea destruirla. Y por todo esto y por más razones también es una afrenta directa a los derechos humanos y a los derechos, digamos, de toda la comunidad internacional como sujeto difuso, porque esto tampoco es que vaya a tocar a una comunidad mucho más fuerte que a otra, no lo sabemos, todavía estamos moviéndonos en el mundo del riesgo con una altísima probabilidad, eso sí. Eh, pero, como les decía, cuando tengamos a nuestra vista los efectos de la minería submarina, no va a haber nada que hacer, porque no hay cómo controlar eso allá abajo, lejos. Yo siempre termino con esto. Imagínense que la esclavitud en el sistema internacional está prohibida. En la alta mar todavía existe esclavitud y todavía existe piratería. Y no hemos sido capaces de solucionarlo. Y eso es en la superficie del océano, en el alta mar. Imagínense cómo será controlar una actividad de la que no podemos ver porque está a 4.000 metros bajo el mar. Y ahí voy a terminar. Muchas gracias por su atención. Espero haberlos asustado lo suficiente. Muchas gracias, Diego. Si hay preguntas, invitamos a que puedan hacerlas abriendo el micrófono o irlas dejando en el chat y las vamos a estar revisando. Tenemos unos minutos para eso. Sí, ahí Jimena está preguntando por el chat si es que puedo compartir el paper del oxígeno en los nódulos. Si googleas Dark Oxygen, lo vas a encontrar. Y vas a encontrar también una polémica muy triste porque la compañía TMC trató de atacar directamente, como atacar ad hominem a el líder de esa investigación, ¿cierto? Y lamentablemente esa investigación perdió tracción por lo mismo, porque ese científico estaba trabajando en una campaña de esa compañía. Entonces y por lo tanto, ese hallazgo no ha podido seguir siendo estudiado porque, digamos, hay un eh, ataque directo. Súper, muchas gracias. Si hay otras preguntas o inquietudes, invitamos a que puedan hacerlas. Marta, por favor. Hola, Te escuchamos un segundo muy bajito. Sí.
Quizás si es que no puedes activar tu micrófono o tienes problemas, puedes escribirlo de todos modos en el chat. Parece que no está funcionando. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, entonces te damos las gracias, Diego. Muchas gracias por terminar con esta clase y este curso también. Esperamos que haya sido provechoso para todas y todos. Un abrazo grande. Buena tarde, buena noche, donde estén. Muchas Muchas gracias, que estén gracias. bien. Igualmente, muy buenas noches. Muchas Felicidades. gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Chao. Interesante todo. Adiós. Chao, Muchas chao, buenas noches. gracias. Muchas Buenas noches. gracias. Que esté muy bien. Gracias.